Vamos a abrir nuestras Biblias en Tesalonicenses, carta número 1. Aunque leímos un texto allá en Efesios, tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a seguir entonces nuestra serie que se llama Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y algo de eso vamos a hablar hoy en el tema que se llama ¿Cómo tener una vida agradecida? ¿Es fácil o no? No, no es fácil. ¿El mundo es agradecido? No, para nada. El mundo se queja de todo. El mundo se pelea con el mundo. Y a veces nosotros caemos en lo mismo y nos volvemos quejosos. Pero se nos olvida a veces todo lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a ir a Él en oración. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu salvación. Gracias porque aún en los momentos más difíciles tú no dejas de estar con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Siempre nos tienes en tu mano y todo está en tus propósitos. Ayúdanos a entender que tenemos que aprender a confiar en ti de tal manera que cuando, por ejemplo, los discípulos estaban en esa barca que se hundía, tú estabas con ellos. Ayúdanos a entender que nuestra fe es en ti y que tu mano es poderosa y que todas tus promesas son verdad en nosotros para poder descansar en cualquier situación en que nos encontremos, para poder gozarnos también de todas las bendiciones que tú nos das. Habla a nuestros corazones hoy, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tener una vida agradecida? Y no es andarse riendo ahí por la vida, sino que es realmente vivir con el corazón lleno de todas las bendiciones que el Señor nos da. ¿Cuántas bendiciones nos da el Señor? Todas. ¿Sí? Eso dice ya en Efesios capítulo 1. ¿Sí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos falta ninguna. A veces no sabemos lo que tenemos. ¿Les pasa eso, no? De hecho, a veces cuando uno se cambia de casa, dice, uy, no me acordaba de esto. O a veces pasa que cuando perdemos algo que tenía algún valor, ahí recién le damos el valor que tenía. Pero mientras lo tuvimos, no le dimos el valor. Y es triste, pensando en nuestra vida en Cristo, tener una vida de esa manera. Y tenemos que examinar nuestros corazones para ver si realmente le estamos dando el valor que tiene a toda la vida que el Señor nos ha dado. Ahora, es mucho peor considerar que todas las cosas que Dios nos da es un derecho que nosotros tenemos y comenzar a exigirle a Dios lo que Él da por gracia. Eso sí que es nefasto, no deberíamos ser así. Porque si somos así, nunca vamos a ser agradecidos, nunca vamos a darle el valor que realmente tiene la gracia en la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros de parte de Dios? Cuando uno lee la Biblia, y me imagino que les pasa, se encuentran con algunos textos, algunas porciones o versículos donde se da cuenta de la bendición que Dios nos está dando. Y es hermoso poder ir ahí. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiene ahora, ya. ¿No es una bendición esa, no? No tengo que esperar nada, ya la tengo. Porque yo, perdón, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y ese tremendo cambio tan espectacular, esa transformación que el Señor hace de nuestras vidas, no es como para dar gracias, no es como para vivir agradecido. O ese texto que les cité recién en Efesios 1:3. Tenemos todas, absolutamente todas las bendiciones que Dios nos da. O podemos ir al Antiguo Testamento y leer allá en Isaías, que dice, no temas. Isaías 41:10. Y me imagino que a muchos les gusta ese versículo. A mí en lo particular me encanta. No temas. ¿Cuántos temores hay en este mundo? O en la semana. Y el Señor dice, no temas, aun si la barca se hunde. ¿Y por qué no? Porque yo estoy contigo. Wow. El Señor está contigo. ¿No es para ti un motivo de vivir agradecido? Da lo mismo lo que pase. Llovió
se inundó, se cortaron puentes, pero el Señor sigue estando contigo. ¿Qué más dice? No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y no sé si les pasa, pero cada vez que yo leo eso, porque yo soy tu Dios, para mí es un recordatorio de tengo que vivir agradecido de que es mi Dios, que puedo reconocerlo como tal y Él reconocerme como su hijo. Tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos ayuda el Señor? Siempre. Eso es una promesa del Señor. Y cuando estemos orando, a veces afligidos, recordemos esto. O si quieres anota, Isaías 41:10. Cuando esté mal voy a leer eso. Y Él dice que siempre me va a ayudar. Es su promesa. ¿Sabes cómo te va a ir esta semana? ¿Sabes cómo vas a llegar a fin de mes? Ya estamos a fin de mes casi. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Y si algo nos falta en este mundo, Dios sabe, pero Dios sustenta. De alguna manera, Él lo hace. Por lo tanto, aunque veamos todo negro, aunque veamos que todo falta, como el caso de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Dios siempre provee a sus hijos, de una u otra manera. No es motivo para dar gracias al Señor. O aún en la aflicción, cuando estemos orando, Señor, por favor, ayúdame. Dar gracias porque yo sé que Él va a atender esa súplica. Porque voy a Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow. ¿A quién le gusta ese salmo? Todo, ¿cierto? El Señor está diciendo, mira, busca tener una comunión conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a atender todas tus necesidades, todo lo que tienes en tu corazón, porque estamos en comunión. Deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es la idea. ¿Y cómo podemos estar en comunión? Entre otras cosas, agradecidos del Señor, en una relación con Él. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida cristiana. Y pensar en lo que viene en el futuro, que nuestra esperanza está en Cristo, ¿o no? Que Él un día va a volver y va a volver a juzgar, pero no a nosotros, va a venir con nosotros a restaurar las cosas, a restaurar este mundo caído. Impresionante. Si ahí no está nuestra esperanza, nunca vamos a estar agradecidos. Que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, resucitados en gloria. Y eso también es un agradecimiento que tenemos cuando algún hermano fallece, que sabemos que va a estar en esa instancia ya, que anhelamos tener nosotros agradecidos. ¿Y todo eso por qué? Simplemente porque a Él le place, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere, porque es gracia. Pablo le dice a la iglesia allá en los Corintios, que parece que no estaban muy agradecidos, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué estás exigiendo más cosas en el fondo? ¿O por qué te jactas de que son tuyas si vives de un Dios de gracia por gracia? Y eso debería tener tu corazón en Él absolutamente agradecido, derramado delante de Él, decir, Señor, gracias por cómo has cambiado mi vida y por todo lo que has puesto en mí para siempre. Y nada me lo va a quitar, ¿o sí? Nada. ¿Quién más puede decir eso? Solo aquel que está en Cristo. Gracias, Señor. Una vida agradecida. ¿Cuánto le debes al Señor? ¿Alguien ha sacado la cuenta, no? O dicho de otra manera, ¿tú crees que esta vida aquí, tu única vida aquí en este mundo, te alcanza para agradecer a Dios en todo lo que Él te ha dado? ¿Te alcanza, no? No, ¿cierto? Y viene la segunda pregunta entonces. ¿Y qué estás haciendo ahora en esta vida para dar gracias al Señor? ¿O todavía no estás haciendo nada?
Porque la gratitud debería moverte a hacer algo para vivir una vida agradecida al Señor. Pablo lo entendió y lo enseña en la primera carta a los tesalonicenses y dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, vimos la semana pasada de que fuimos aprobados por Dios, ¿recuerdan? Entonces dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no, esta es la parte interesante, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. A Él lo debemos absolutamente todo. Ahora, si yo agrado a Dios, ¿qué problema debería tener con los hombres? Salvo que alguien que esté en contra de Dios, entonces va a tener problemas. Pero no por mi causa, sino por la causa de Él con Dios. Pero si yo agrado a Dios, también debería agradar a la iglesia y a los hermanos. Y así como voy a estar en comunión con Dios, vamos a estar en comunión los unos con los otros. Y es la enseñanza que hace el Señor Jesucristo en su palabra. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba, que examina nuestros corazones. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, y repite la idea, ni de vosotros, le dice a la iglesia, y no solo a la iglesia, recordamos que en este tiempo habían entrado a la iglesia falsos maestros. Ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscamos gloria de hombres. ¿Qué buscamos? Agradar a Dios. A Él sea la gloria, ¿no? Él es el que nos da todo, absolutamente toda nuestra vida, en todo lo que nosotros necesitemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Todo os será añadido. Una vida para agradar a Dios. Y Dios nos prepara por medio de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, para ser agradecidos y para poder servir con gratitud al Señor, y nos capacita. ¿Cómo hace eso? Por la enseñanza de la palabra, por los discipulados, que es la enseñanza de la palabra, consejerías, y a veces también por, esta parte que nos encanta, pruebas, ¿sí o no? Porque va conformando nuestro carácter para que con nuestra vida nosotros podamos dar gracias a Dios sirviendo en su iglesia, por ejemplo. ¿Y en qué vamos a servir? En todo aquello que Él nos haya preparado. Y para eso necesitamos un carácter conforme al don que Él nos dio, por medio del Espíritu Santo. Ocurre lo mismo en el trabajo, y no estoy hablando ahora de la iglesia, sino que el trabajo que cada uno tiene, que algunos le dicen el trabajo secular. No, es el trabajo que el Señor te dio, que probablemente esté en el mundo, en una oficina, ¿sí? En una fábrica, en lo que sea, pero es el trabajo que el Señor te dio. Y dice Pablo, y esto lo compartíamos ayer con los jóvenes, allá los colosenses, en el capítulo 3, siervos, hablando de los trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no agradando al hombre, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿A quién quieres agradar? Dando gracias al Señor, solo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Repite la idea ahí. Y estoy hablando de un trabajo. Más todavía cuando servimos en la iglesia. Él nos prepara. ¿Sí? Él nos moldea para cumplir los propósitos que Él tiene y de esa manera dar gracias a Dios. Y Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Es la gracia que movió a Pablo a llevar la palabra a tantos lugares donde se establecieron iglesias. Es la gracia del Señor la que nos mueve a congregarnos cada vez que podamos y a servir. No es porque a mí se me ocurre, es porque Él cambió mi vida. Y la cambió para vivir de una manera que nadie más puede. ¿Cuánta gratitud debería tener al Señor por su gracia en mí? Y es lo que está enseñando Pablo, casi en todas sus
cartas, y es lo que Pablo va a reconocer aquí en la iglesia a los colosenses. Y vemos en el capítulo 1, vimos ya en el versículo 3, dice que está orando por ellos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿De qué está hablando? De cómo el Señor cambió esas vidas para que ahora ellos estén dando frutos. Las obras de la fe de la iglesia en Cristo. De el trabajo de vuestro amor, que a veces es arduo, puede ser duro, pero es Dios el que está obrando por medio nuestro, es Dios el que está proveyendo todo lo necesario para que lo que se note por sobre todas las cosas no sea el trabajo, sea el amor. ¿Dónde más ves el amor de Cristo? Solo en la iglesia, en tu vida y en tu familia. Cuán agradecido debe estar la iglesia entonces por una vida de ese tipo. Y dice después, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todas las cosas que hacemos están en los propósitos del Señor y que hay algo tremendo que tenemos en el futuro. Estar con el Señor para siempre, con cuerpos transformados, glorificados, alabando su nombre y llevándole, y esto es interesante, coronas. Coronas que ganamos mientras estamos acá viviendo una vida agradecida. Y vamos a poder honrar su nombre viéndolo cara a cara y llevándole un regalo. Tremendo. ¿Y por qué? Porque Él hace que así sea. Todo lo hace Él. Para que nosotros podamos vivir una vida agradecida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Qué dice el capítulo 5 en Tesalonicenses, versículo 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esa es una certeza en nuestra vida que debiera hacernos descansar en nuestra vida en Cristo para hacer las cosas agradecidos. Es a Él a quien tenemos que agradar, no a otro, ni a nosotros mismos. Eso dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, menos de mí, sino glorificar al Señor en todo. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera, dice, aunque podíamos seros carga, y ahí esa palabra carga significa un peso que tiene la autoridad del hecho de que Pablo era apóstol. O sea, aunque yo pude imponer mi autoridad como apóstol, está diciendo Pablo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él quería que sea por amor. Y esa es la manera de ser agradecidos, y es lo que dice el versículo siguiente. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque es de parte de Dios, aprobado por Dios. Pablo está respondiendo al llamado que le hizo al Señor, ¿sí o no? ¿Recuerda? Cuando llamó a Ananías para que fuera a ver a Pablo y se bautizara. Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a los gentiles, y después agrega, y a reyes, o sea, a todo el mundo. Y es una encomendación que tuvo Pablo, que cambió totalmente su vida, y por eso él, en amor al Señor, vivía agradecido haciendo todo lo que el Señor le pedía. ¿Cómo lo pasó Pablo? Lo metieron preso incluso, ¿no? Y cuando estaba en la cárcel, ¿cómo vivía? Agradecido, con gozo. Lea la carta a los filipenses. Y si nos pasa algo así a nosotros, ¿cómo vamos a estar? Bueno, poquito antes, cuando fue a Filipo, también lo metieron en la cárcel, ¿sí? ¿Pero por qué si yo vengo a predicar el Evangelio? Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, porque hay una obra que va a suceder a raíz de esto, y me estás usando. Porque podría no considerarme para su obra, ¿no? Pero lo está haciendo. Gracias, Señor. Hay un llamado, y los pastores, en este caso Pablo está haciendo como apóstol, pero haciendo la función de pastor,
cuando está en la iglesia en Tesalónica, y Timoteo también, tienen autoridad en la iglesia, eso lo declaran las Escrituras. En Hebreos, capítulo 13, dice, yo se los busco, un versículo que nos encanta a los pastores, el 17, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Hay autoridad del pastor ahí? Sí, de parte de Dios. Entonces, el trabajo de un pastor o el ministerio de un pastor, como quieras llamarle, no es cualquier cosa. Es algo que viene de parte de Dios y es sumamente delicado en un sentido e importante para la vida de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuánto amor hay ahí? ¿Cuánta gratitud de parte de Dios para trabajar con almas, para que esas almas sean agradecidas con el Señor? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Esto no conviene a la iglesia. Por lo tanto, como les dije, un trabajo muy importante en la iglesia y requiere entonces que un pastor, por ejemplo, cuando va a asumir en la iglesia, sea examinado. La Biblia enseña eso, en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Sí? El que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y ahí están los requisitos, bueno, que todos los creyentes tenemos que cumplir, pero de los cuales el pastor debe ser ejemplo. Entre eso dice, por ejemplo, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Cómo va a hacer la labor que el Señor le encomendó? Es un tema delicado, por lo tanto ustedes tienen que orar por los pastores, para que sirvan con alegría y para que ustedes se alegren de lo que el Señor está haciendo, no solo en la iglesia, sino en cada una de nuestras vidas. En la misma carta a los Hebreos, el capítulo mismo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué dice eso? Porque los pastores están llamados a imitar a Cristo. Porque Él es nuestro buen pastor. Tenemos que orar entonces los unos por los otros, especialmente por los pastores, para que los pastores vivan agradecidos y transmitan su servicio en alegría a la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia que viva agradecida del Señor. Es lo que está de alguna manera diciendo Pablo en más corto a la iglesia de los tesalonicenses, pero a la iglesia en general. De hecho, este texto uno podría decir que podría tomarlo como un manual de vida para los pastores, pero es para toda la iglesia. ¿Cómo hay que hacer la obra? Como Pablo la hizo. ¿Y cómo dice Pablo que la hizo? Versículo 7. Antes, y ese antes es muy enfático, ¿sí? Está diciendo, ojo, nosotros no vinimos aquí para agradarlos a ustedes. Nosotros vinimos a agradar al Señor. Y en el Señor hay mucha más bendición para ustedes. Esa es la idea del antes. Antes fuimos o demostramos ser tiernos entre vosotros. Y la idea de esa palabra tierno involucra aceptarse el uno al otro. ¿Es fácil o no? Bueno, con los que soy más unidos sí es fácil, pero con los que no, con los nuevos, con los que conozco menos o con los que tengo algún drama por resolver. Bueno, tengo que resolverlo para poder aceptarnos unos a otros y vivir con alegría, pero con ternura. Esa es la idea. Involucra entonces la aceptación mutua, el respeto. A veces ni siquiera lo consideramos, suponemos que está, pero no siempre está el respeto.
Y yo a veces me pregunto, y esto es una confesión personal, pero para que la consideren ustedes también, que a veces por estar haciendo chistes, eh, podemos reírnos sin querer del otro. Y a veces, bueno, hoy día están, o no hoy día, hace años ya están de moda los memes, ¿o no? Y mandamos memes así, casi sin pensarlo. Y si eso le causa un daño a otro, mejor lo borro. Respeto. Como digo, no siempre lo consideramos. Compasión, cuando alguien está pasando tribulación. Consuelo. Tolerarnos mutuamente, que dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, parte diciendo cómo debe funcionar la iglesia, y hay una frase ahí que dice, soportándoos unos a otros. Porque tenemos que hacerlo, pero de la manera como el Señor la hace. ¿Cómo nos soportó el Señor a nosotros? ¿Cómo soportó a sus discípulos, recuerda o no? A Pedro, que era impetuoso, a Judas. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, a tolerar las imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos. Ah, es que eso yo no lo tolero. Espérate, estamos hablando de un hermano por el cual Cristo dio la misma sangre que dio por ti. Entonces ayúdalo a superar esa imperfección, como así tú también necesitas ser ayudado para superar tus imperfecciones. Estamos todos en lo mismo. Gracias Señor por eso, ¿no? En vez de yo no tolero, es gracias Señor porque me permites ayudar a otro. Cuánto gozo. Paciencia. Yo no quiero aprender paciencia, ¿no? ¿Alguien quiere aprender a ser paciente? Y es la forma que el Señor nos enseña que Pablo, y Pablo era un tipo apasionado, uno lo nota en cómo escribe, supo tener paciencia muchas veces, diría siempre. Pablo es un tipo muy, muy especial porque conocía quizás las escrituras como ningún otro en su tiempo. Recuerden, fue enseñado a los pies de Gamaliel como maestro, como un rabino. Él trataba de vivir fielmente la ley judía y lo expresa ya en la carta a los filipenses, que él, no hay, yo, fariseo de fariseos, recuerda, ¿no? De la tribu de Benjamín y empieza a dar su currículum. Y tuvo que aprender a amar a aquellos que él consideraba perros, los gentiles. Así se expresaban los judíos de los gentiles. Y no solo a amarlos, sino a dar su vida por ellos. ¡Wow! Y nos enseña con su propia vida de qué se trata vivir de la gracia del Señor, en los propósitos del Señor, agradecidos. Y es lo que termina haciendo Pablo, dio su vida por todos. Ser tierno involucra eso y más. Por ejemplo, la lealtad. Otro concepto que lo tenemos guardado por ahí en algún cajón. Lealtad. No se usa mucho hoy día, ¿no? El Señor la usa. Él es fiel con nosotros. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué tan fiel somos nosotros con Él, qué tan leales somos con Él, pero qué tan leales somos los unos con los otros. Cuando tenemos que servir en la iglesia, ¿no? Que sirvan los mismos de siempre. Yo los miro de acá, yo voy a orar por ustedes. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tan leal soy? ¿Cómo estoy mostrando mi amor a otros? ¿Cómo otro va a ser agradecido del Señor por medio de lo que yo le estoy mostrando del Señor? Esa es la manera que tenemos que enfocarnos para vivir en la iglesia. Esa es la manera de ser tierno que está diciendo Pablo acá. Y él dice, nosotros nos presentamos de esa manera, tiernos, con todo esto que le estoy enumerando. Antes fuimos tiernos entre vosotros y va a ser una analogía, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sabes lo que es una nodriza, no? A veces en las películas de esas de ciencia ficción vemos la nave nodriza, ¿sí? Pues en ese caso está hablando de la nave que lleva el combustible para alimentar a las otras. Y ese es el sentido. Nodriza no viene de ahí, viene de la madre que está en periodo de lactancia.
alimentando a su bebé. A eso se refiere. Ahora, en este tiempo se usaban quienes podían pagar nodrizas también externas. Pero Pablo se refiere a una nodriza que cuida con ternura a los hijos de ¿quién? Los suyos propios. Y de esa manera está diciendo que un creyente, un hijo del Señor, tiene que vivir en la iglesia, porque fue dotado de todo eso por el Señor, para amar al otro como una madre ama entrañablemente a su hijo. Y no solo lo ama, sino que también lo alimenta a la hora que sea. Las que han sido madres saben eso, ¿no? ¿Cuándo hay que alimentar a los hijos? No importa la hora. Ahí. Que no se despierte, ¿sí o no? ¡Guau! A esa hora. Y lo va a hacer con gozo. Porque está dando de ella misma. La figura de dar lactancia es tremenda. Está dando de ella misma al otro, a su hijo. Esa es la manera en que quiere que nos comportemos el Señor. Porque Él hizo eso con nosotros. Es una linda analogía. Servir a los hermanos como una madre. No aprovechándose de la autoridad que uno pueda tener. Y ese es un tema, ¿no? Hay pastores que son autocráticos. Voy a definir la palabra. Autocrático es el que sigue su propia voluntad, una sola voluntad, la mía. ¿Ok? Y las cosas se van a hacer así. ¿Por qué? Porque yo dije. Y se aprovechan de su autoridad. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde quedó la nodriza? O cuando ven amenazada su autoridad, se ponen déspotas, porque van a imponer su autoridad de todas maneras. Menos amor todavía. Y causa daño a la iglesia. Por eso Pablo usa esta analogía, que como les digo, este texto es un manual de vida para los pastores. Nosotros debemos hacer así, debemos aprender así. Oren por mí para que yo sea así. Pero todos tenemos que imitar la misma conducta. Toda la iglesia. Ser como una nodriza. Y esta analogía se muestra en la Biblia, por lo menos yo la encontré por primera vez en Moisés. Allá en el libro de Números aparece la historia cuando él ya está abrumado con todas las cosas que tenía que resolver en el pueblo de Israel y ya estaban reclamando porque no querían más maná y querían comer carne. Y va donde el Señor y le dice, ¿concebí yo a todo este pueblo? Y ahí tenemos la figura de la madre, ¿no? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y ahí está esa figura. Moisés reconocía que Dios obra de esa manera. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo, no? Dios nos cuida como una nodriza a sus propios hijos. Así nos ama Dios. Moisés sabía que él tenía que amar de esa manera a su pueblo, pero se vio sobrepasado. Y dice esto. Y Pablo, también conocedor de las Escrituras, conocía la misma figura y la estaba usando en esta iglesia. Y qué bueno que la estoy usando para entender un poco que lo que nosotros a veces pensamos que es el amor los unos con los otros es mucho más allá que eso. Es más. ¿Hasta cuándo tenemos que amar? ¿Se lo guarda, no? Siempre más. Siempre podemos más. Siempre estamos llamados a amar más abundantemente. De esa manera podemos ver cómo nos ama el Señor y dejar de vernos nosotros mismos, que es nuestra tendencia. Isaías dice, usando esta misma figura, pero enfocándose en el Señor, va a decir en el capítulo 40, versículo 11, como pastor, hablando del Señor, apacentará a su rebaño, le dará alimento a su rebaño. Es la misma figura de cómo la madre amamanta a su hijo. En su brazo llevará los corderos. ¿Se han fijado las madres cuando toman a los hijos en brazos? Y a veces los hijos ya tienen algunos kilos que se notan. Por lo menos cuando a mí me tocaba llevarlos me canso al tiro. Pero las madres no.
No lo hacen. Siguen con su hijo en brazos. No sé cómo lo hacen. O sea, sí, la palabra lo dice. Amor. Por eso pueden. Por eso tienen esa fuerza que nadie más tiene. Y eso es lo que está llamando a hacer a la iglesia. Y eso es lo que el Señor hace. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Precioso, ¿no? Y hay más textos en la Biblia que hablan de esta manera, la definición del amor del Señor con nosotros y el llamado que el Señor tiene para nosotros como iglesia de amarnos los unos a los otros. No simplemente decir, no, yo te amo. No, es más que eso. Es con ternura. Y es con todo mi ser. Y gracias que aquí en este texto está explicado en esa analogía con la nodriza. Y sabemos entonces que esa es la forma del amor de Dios. Alguno podría decir que mis padres a mí no me educaron de esa manera, a mí no me mostraron mucho cariño. Y puede ser, pero Dios no. Dios sí lo hace. No, no mires a tus padres, no te autocompadezcas, mira al Señor, porque Él te está dando todo y vive agradecido. Pablo está imitando al Señor aquí, cuando dice eso. Antes fuimos como nodrizas, fuimos tiernos, dando gracias, porque la iglesia también lo hace. Mira en el capítulo 1, versículo 5, en la mitad, va a decir, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él ya lo dijo. Lo que está explicando ahora de la nodriza, él ya lo dijo. Y como bien sabéis, la iglesia lo percibió completamente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Precioso, ¿no? Que la iglesia imitó lo mismo. Porque Pablo imitó al Señor. Ahora la iglesia imita al Señor. Esa es la idea, mirar siempre al Señor. Ahora, no significa que la ternura va a prevalecer sobre algún pecado. Porque si hay pecado hay que resolverlo igual. Y el pastor tiene autoridad sobre eso. ¿Pero cómo? Usando la verdad, pero con ternura. Y ese amor de Dios va a llevar a mostrar el amor en el corazón de los siervos, de cada uno de nosotros. Capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura, y si quieres subraya esa palabra, con ternura, a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, y va a seguir explicando esto, ¿no? Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados. ¿Se dan cuenta que siempre se puede amar más allá? Que el amor de Dios llega a mostrar amor en cada uno de nosotros. Y la idea es que le entregaron el Evangelio de Dios, ¿cierto? Les proclamaron la palabra, les enseñaron la palabra, mientras estuvieron allí, lo hicieron, pero está diciendo que así como hicieron eso, también hicieron otra cosa. Entregaron sus propias almas, sus propias vidas. Lo hicieron. Y la iglesia lo sabía. Y la iglesia fue impactada por eso. Tan grande afecto. Esa palabra en el original, en el griego, es una sola. Y es la única vez que aparece en toda la Biblia, aquí. Y el traductor, para tratar de mostrar lo grande que significa esta palabra en cuanto al entregar amor, puso de esa manera, tan grande es nuestro afecto, para tratar de hacer entender la idea, porque es darse por completo uno mismo por amor del otro, es despertarse a la hora que sea para dar leche al bebé o sostenerlo en sus brazos el tiempo que sea, no importa cuánto pese. De esa manera, pero con ternura, entregar todo de mí para ti.
Y la idea de ese tan grande afecto significa que no hay nada que pueda sobrepasar un afecto como ese. ¿Se entiende esa idea? ¿Conoces el amor? No hay amor más grande que este y nada lo puede sobrepasar. El que Dios nos da a nosotros y el que nos tenemos los unos por los otros. Eso significa tan grande afecto. Y es lo que leímos recién en el pasaje en Efesios, allá en el capítulo 3, en el versículo 17, Pablo está orando por la iglesia diciendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y no solo no está diciendo que habite porque ya lo hace, sino que está diciendo para que Cristo se sienta como en su casa, su familia, con ese amor que no nos detiene nada. De Él por nosotros, pero de nosotros por Él también. Por eso está orando Pablo a la iglesia, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, arraigados, imagínense las raíces de un árbol grande. ¿Quién puede mover eso? Podemos cortar el árbol, pero no podemos sacar las raíces. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, toda la iglesia, cuál sea el tamaño del amor de Dios, la anchura, ¿sí?, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y de esa manera el Señor se glorifica. A Él sea la gloria, termina diciendo en esa oración, ¿dónde? En la iglesia. Eso dice el versículo 20. A Él sea la gloria en la iglesia. Porque el amor de Dios está en su iglesia, en nosotros. Tan grande es el amor, el gran afecto, con ternura, que nada puede ser mayor que eso. Es tremendo. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hasta cuánto tenemos que amar? Hasta entregarlo todo. Y lo dice Pablo acá, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que discipularnos, tenemos que predicar la palabra, sino todo mi ser, sino también nuestras almas. Por ti, por amor al Señor. En la iglesia de Corinto, de Tesalonicenses, ese amor fue el que crió, amamantó, hizo crecer a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Y cómo eran esos niños, esos hijos de Dios? Como nosotros. Desead, dice Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Yo quiero ser discipulado, yo quiero discipular, yo quiero estar en la iglesia para escuchar la palabra. Yo no me quiero perder nada del Señor. Desead como niños. ¿A qué hora? ¿A qué hora desean los niños la leche? A la que sea. Y con ganas, ¿o no? ¿Quién puede hacer callar a un niño que está llorando porque quiere leche? ¿Hay alguien que pueda hacerlo, no? Nadie. Bueno, así debe ser nuestra necesidad de la palabra del Señor. Porque estamos agradecidos de lo que el Señor nos dio. ¿Qué hay en la palabra del Señor? Toda nuestra vida, todas sus promesas. Toda la salvación de Cristo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese es el amor que nos hace crecer como iglesia. Y esa es la labor del pastor. Porque os acordáis, dice el versículo 9, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cuánto trabajaban los hermanos? Pablo, Silas, Timoteo y algunos más que seguramente iban en el equipo. Yo creo que trabajaban tanto que no sé si alcanzaban a llegar a la cama y quedarse dormidos, ¿sí? Extenuados, porque habla ahí de fatiga. Es interesante. Proclamar, enseñar el Evangelio. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ¿cómo? Trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ella está hablando de un trabajo para sustentarse, para no cargar
las finanzas de la iglesia, os predicamos el Evangelio de Dios. Y aquí hay dos cosas. ¿Qué se predica? Y cuando leemos el Evangelio de Dios tendemos a pensar que es el Evangelio de, mira, si tú crees en Cristo, murió en la cruz por ti, perdonó tus pecados, vas a ser salvo, ¿sí? Y esa es la versión corta del Evangelio. No, el Evangelio es la palabra, son las buenas nuevas de Dios. ¿Qué malas nuevas de Dios hay en la Biblia? Ninguna, son todas buenas, es toda la Biblia. De eso está hablando, enseñar la palabra de Dios, lo que tu corazón necesita, para no solo para ser salvo, sino para crecer en ella, en esa salvación. Pero también está diciendo que, ojo, el trabajo del pastor no es a costo de su salud ni al costo de su familia, porque también tiene que atender su salud, no puede trabajar siempre, tiene que tomar un descanso. No estoy hablando por mí, estoy hablando por, en general, la vida pastoral que mismo Pablo está enseñando acá, de todas las iglesias. Pero tampoco puede dejar de lado su familia. Bueno, Pablo era soltero, no había mucho drama en ese sentido con él, pero recuerdan allá en la carta a los Corintios cuando él reclama que dice, ¿acaso yo no puedo traer a alguien conmigo? Hablando de otros apóstoles que sí llevaban a sus esposas, no pueden descuidar su vida familiar, tampoco. No es una cosa a costa de la otra. Todo es, ¿recuerdan? Por amor, con ternura, en todo aspecto. Porque la familia del pastor también es iglesia. Estoy hablando de la familia que es creyente, ¿no? Todas estas bondades son bendiciones por gracia, que están en su palabra. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, toda la palabra del Señor, todo el consejo de Dios. ¿Qué dice el versículo 2 al final del capítulo 2? Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, toda la palabra del Señor. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, que lo hicieron, sino también nuestras almas, y termina diciendo ahora, trabajando de día y noche para proclamar entre ustedes el Evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo 8? Porque ha llegado a sernos muy queridos, porque nos son muy amados. Y otra vez tenemos la figura de la nodriza, que es clave en este pasaje. Por ese amor tierno del Señor, necesitas saber todo lo que el Señor tiene para ti, para que puedas vivir agradecido de Dios. Por el puro, que Dios te da por el puro afecto de tu voluntad. ¿Recuerda la pregunta que te hice al principio? ¿Cuánto le debes al Señor? ¿Sacaste la cuenta? Solo gratitud, ¿o no? Solo gratitud para con el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta vida acá, la única que tenemos acá, para servir agradecidos, ¿o no? Para agradar a Dios y no a los hombres. Todo lo que está enseñando Pablo acá, ¿cómo? Con amor. Orando por aquellos que están sirviendo y orando para que el Señor me lleve a servir a mí también. Así como aquellos que están sirviendo por amor, agradecidos. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas así, con gozo, con amor. Como dice Pablo allá en Efesios capítulo 5, siendo imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Dice, andando en amor, no de otra manera. Capítulo 4, en Tesalonicenses, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis todo esto que Pablo está relatando, de nosotros, como os conviene conduciros, ¿cómo? En amor, y agradar a Dios, y repite la idea, así abundéis más y más. Se puede. ¿Por qué? Porque solo debemos gratitud al Señor. ¿Cuánto le debes al Señor?
¿Qué vas a hacer ahora en estos días con tu vida en relación al Señor? ¿En relación a la iglesia? ¿Vas a responder como Pablo enseñó a los tesalonicenses? ¿Vas a imitar a Pablo como Pablo imitó al Señor? Mi oración es que eso sea un tremendo sí o no. Porque gracias, Señor, porque me permites hacerlo, porque tengo todo para hacerlo en ti, ¿o no? Vamos a orar pensando que vamos a tomar una decisión al respecto. Gracias, Señor, por este texto que nos enseñas por medio del apóstol Pablo a una iglesia que es una iglesia como nosotros. Gracias porque tú obras de esa manera, cambiando corazones, cambiando vidas, con tu amor, llevándonos en tus brazos como corderos, pastoreándonos de esa manera, con ternura como aquella dice que están recién paridas. Gracias por ese amor tan especial y al mismo tiempo tan infinito, que te movió por tu voluntad a darnos absolutamente todo en Cristo. Y queremos hoy día orar para que nos ayudes, para que nos guíes, así como lo hace este texto, a buscar amar de esa manera, a anhelar ser tiernos los unos con los otros, a saber que teniendo todo de ti, todo en Cristo, solamente podemos dar gracias, pero no de palabra. Queremos dar gracias en hechos, practicando este amor, enseñando la palabra a otros, soportándonos mutuamente, buscando quitar las imperfecciones, las mías primero, pero también ayudando a otros en amor. Que en esta iglesia sea notorio lo que Pablo está enseñando a los tesalonicenses, para que en ese amor, como el mismo Pablo enseña, abundemos más y sepamos tomar las decisiones de esa manera, sabiamente, en amor, abundando en eso más y más. Sabemos que cuando oramos buscando tu voluntad, tú vas a responder esta oración y confiando en eso dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.